Shalom a todos, Dios los bendiga. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. En esta ocasión vamos a estar hablando de un nuevo vocabulario. Este vocabulario ya es un poco más reducido. Anteriormente los vocabularios eran de 14 palabras. Ahora vamos a tener un vocabulario de solamente 12 palabras. Es para que ustedes puedan ir aprendiendo. Ya conocen muchas palabras. Ustedes puedan ir metiendo unas nuevas palabras, pero no lo vamos a hacer con la misma intensidad. Van a haber momentos donde tenemos vocabularios extensos y otros momentos donde tenemos vocabularios pequeños. Otros vocabularios son de practicar lo que ya hemos aprendido, pero en otros contextos, con otros tiempos y con otros paradigmas también. Y eso los van a ir haciendo ustedes a medida que va transcurriendo el tiempo y a medida que vamos avanzando y que vamos adquiriendo más conocimiento en este idioma. Entonces, vamos a lo que vinimos hoy. Tenemos 12 palabras y vamos a iniciar con un verbo que es el verbo ahab. El verbo ahab quiere decir amó. Ustedes ya saben cómo son las conjugaciones en el perfecto, que sería con el chamartí, chamartá, chamar, ya ustedes la saben, no tengo por qué estárselas mencionando siempre, porque ustedes ya se lo saben de memoria y eso obviamente va a insultar su inteligencia y su conocimiento. Ahora, si recuerdan, cuando nosotros conjugamos los verbos en el imperfecto, o sea, en el tiempo futuro, más adelante, cuando lo que todavía no ha sucedido, entonces estos verbos van a tener una drop letter o una letra caída parcial. Es una letra caída parcial, no es total. Recuerdan que habían algunos verbos, como por ejemplo yatzá, que inicia con yod. Este sí va a tener una letra caída total. Siempre se le va a caer esta letra porque es una de las 5 letras que inician, una de las letras señales con las que inician las letras caídas. Ustedes también ya se saben esas letras. Creo que es insultar su inteligencia nuevamente si les digo cuáles son las letras, porque ustedes ya las conocen. Y esta es una letra parcial, es decir, que solamente va a caer cuando está en primera del singular. No sé si ustedes recuerdan que nosotros hacíamos algo así, por ejemplo, con el verbo chamar y decíamos, me quedó fea, eshmor. Eshmor cuando estaba en futuro. Entonces, como esta inicia con Aleph, entonces no le vamos a duplicar la Aleph, sino que igual va a quedar de esta manera. En futuro lo único que van a cambiar son las vocales. De todas formas, no se preocupen por eso, porque ustedes saben que vamos a tener también dentro de nuestro material de apoyo, vamos a tener las conjugaciones de todos los verbos que vamos trabajando, para que ustedes sepan cómo ir conjugándolo tanto en el pasado como en el futuro, en el perfecto y en el imperfecto, porque recordemos que en hebreo no tenemos presente, no hay presente. El presente se ve muy de vez en cuando, no es muy seguido, no es muy común, y es cuando no tenemos el verbo cero estar y nos toca agregarlo. Pero no sigamos hablando más acerca de ese tema, vamos a ir hablando cada día que vaya saliendo el tema, vamos a ir hablando acerca de cada una de las cosas que van saliendo, para que ustedes no se me agobien. Entonces, el verbo ahab, amó. Ya saben que esto está en tercera persona del singular, por eso decimos amó y no decimos amar, porque ustedes ya van a conocer más adelante, van a conocer el infinitivo, que los infinitivos son todos los verbos que terminan en ar, en er y en ir, como caminar, reír, jugar, comer, dirigir, llevar, y todo lo que termina en ar, er o ir son nuestros verbos en infinitivo. Pero, por ejemplo, el llevó ya es un verbo conjugado en tercera persona del singular, y el verbo llevar ya es un infinitivo. Entonces, yo llevé, tú llevaste, usted llevó, él llevó, ella llevó, nosotros llevamos, ustedes llevaron, vosotros llevasteis, ellos llevaron. Pero el verbo en sí, en infinitivo, el verbo es llevar. Y eso lo vamos a aprender después, ¿sí? Entonces el verbo, podríamos decir, este es el verbo amar, pero ahab ya está conjugado en tercera persona del singular masculino. Y así es como lo vamos a reconocer. Ok. Siguiente palabra, ak. Pero o solamente. ¿Cómo se pronuncia? Ak. Y lo vamos a traducir como pero o solamente. La siguiente es un sustantivo masculino que es bazar. Bazar, como nuestro bazar donde vamos a bailar, pero en este caso para los hebreos es carne. Y quiero que hagamos una distinción en esta palabra porque, por ejemplo, en español nosotros tenemos la misma palabra para referirnos a la carne que comemos o a la carne de nuestro cuerpo o a la carne refiriéndonos al mundo. En inglés, la carne que comemos es meat.
Y la carne del mundo, o sea, del pecado, es flesh. Espero no equivocarme, creo que es de esta manera. Y en hebreo también hay una distinción. Después más adelante vamos a ver cuál es la carne del mundo. En este momento nos vamos a enfocar solamente en esta. No me voy a poner a llenarles de información, pero en este momento nos vamos a enfocar únicamente en esta. Y esta es la carne de comer. La carne que nos comemos, como la carne de vaca, entonces sería basar de vaca, digámoslo así, la carne que nosotros nos podemos comer, la carne de nuestro cuerpo. Cuando decimos que no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, aunque eso está en griego, no está en hebreo, cuando ustedes buscaran esa Biblia traducida al hebreo, digámoslo así, diría basar, esa carne y sangre, entonces sería carne, bedam. Si recuerdan que dam es sangre, entonces sería basar bedam, carne y sangre. ¿Ok? Entonces la carne que nos comemos no es la carne del mundo. Bueno, sigamos. Gebul. Gebul quiere decir frontera, quiere decir borde, quiere decir, no es alrededor, sino que sería frontera, borde y como límite. Límite, es como, también podría servir en Colombia, por ejemplo, le dicen, no recuerdo la palabra en este momento, se me escapa, lindero, cuando se demarca una finca y yo digo, ok, voy a demarcar mis linderos y pongo alambre de púas, armo una cerca con postecitos de madera y les pongo alambre de púas para que no se me pase el ganado, la gente no se pase, ese sería el lindero, ese sería el gebul. El gebul, la frontera, el límite, el lindero, la frontera, ¿sí? de lo que se esté hablando en el texto. Gebul. Y es un sustantivo masculino. Ustedes saben que dentro de su material de apoyo van a tener ¿cómo se dice esto cuando está en constructo? ¿Cómo se dice cuando está en plural? Y ¿cómo se dice cuando está en singular y no es constructo? Bueno, yo les pongo las palabras cuando no están en constructo y están en singular, ¿ok? Entonces, vamos a pasar con otro verbo, el verbo yatzá. Yatzá quiere decir salió. Más adelante van a tener un verbo muy similar a este y van a tener que tener mucho cuidado porque yo aún me confundo todavía con esos verbos. Yatzá es salió, ¿ok? Ya saben, tercera persona del singular. Vamos al siguiente y este es kabod. Y kabod quiere decir honor o quiere decir gloria. Y esta se habla mucho, esta palabra, cuando se habla acerca del honor o la gloria de Dios, el kabod de Dios. ¿Ok? Sigamos. Siguiente, este es un sustantivo, es masculino y se lee kisé. Y es asiento, trono o silla. ¿Ok? Después sigue minhaj. Y es regalo, ofrenda, ¿qué otra cosa podría ser? Obsequio, ¿sí? Y es un sustantivo femenino. Ok, son, empieza con T, son, digámoslo así, como si tuviera una tilde aquí, son. Y quiere decir rebaño. Y este rebaño es tanto de ovejas como de cabras, pero no es un rebaño de vacas. Por ejemplo, no es una vacada, no es de toros, no es solamente es de ovejas o de cabras. Y es una palabra femenina, es un sustantivo femenino. Ok, catán. Catán es un adjetivo que quiere decir pequeño, es decir, small, algo que es pequeño, no un pequeño. Nosotros a veces le decimos, ay, el pequeño, un niño, y ya estamos hablando o estamos utilizando la palabra como sinónimo de niño, pero en este caso no se utiliza como sinónimo de niño porque no es un sustantivo, sino que es un adjetivo. Recuerden que el adjetivo, como vimos en la clase anterior, el adjetivo es para calificar al sustantivo. Entonces, no lo podríamos utilizar como sustantivo porque es un adjetivo. Y tampoco se va a sustantivar. No es común que se sustantive en el hebreo porque lo utilizamos más es como adjetivo para decir el pequeño hombre, la casa pequeña, el templo pequeño, la tienda pequeña, el pan pequeño, la piedra pequeña, el río pequeño, qué sé yo. Bueno, todo lo que sea pequeño. Otro verbo, este es nuestro tercer verbo del día de hoy y se lee Shafat. Recordemos que esta, si no tiene el dagesh dentro, es una fei y no una pei, entonces se leería Shafat. Y Shafat quiere decir juzgó.
tercera persona del singular masculino. Juzgó. El verbo sería juzgar en infinitivo, pero en este caso, como ya lo habíamos dicho anteriormente con estos otros dos verbos, el verbo no está en infinitivo, más adelante vamos a ver cómo es el infinitivo, sino que está en tercera persona del singular. Juzgó. Aquí en este caso sería él juzgó, ¿sí? Las mismas, igual. Vamos a ver las declinaciones de cada uno de estos verbos con el material de ayuda. Y esta palabra que se forman también frases verbales con esta palabra, quiero que le presten mucha atención, y esta palabra quiere decir en medio de. Sin embargo, este toc solamente quiere decir medio. Pero generalmente esta palabra no se utiliza de esa manera, no se utiliza solamente toc, sino que se utiliza como betoc, es decir, toda esta palabra junta. Casi siempre es toda esta palabra junta, betoc. Y betoc sí quiere decir en medio de. Porque, como les acabo de decir, toc quiere decir medio y be es en, entonces sería en medio, pero sería en medio de algo o en el centro de algo, ¿sí? En medio de o en el centro de. Y si la ven con mi toc, si la ven como mi toc, no sería en medio de, sino desde en medio de, o de en medio de. Eso quiere decir que y es algo diferente. Ustedes van a decir cuál es la diferencia, y es que si yo digo estoy en medio de 100 alumnos, entonces ustedes van a decir, ok, él está en el centro. Pero si yo digo, si yo salí desde en medio, yo salí de en medio de los alumnos, ustedes ya tienen una imagen de movimiento. Ustedes ya no sienten que yo estoy parado en medio de los alumnos, sino que cuando yo digo de en medio de los alumnos, entonces ustedes ya tienen una imagen de movimiento, de que yo salí o de que algo salió de en medio de los alumnos, ¿sí? Esa es más como la definición. Entonces, con B, igual, esto está en el material de apoyo, betoc en medio de, mi toc desde en medio de. Y eso sería todo por el día de hoy con estas nuevas 12 palabras del vocabulario que tenemos para trabajar durante esta semana, o bueno, durante estos días que vamos a estar trabajando. Y lo único que necesito es que sigan trabajando, que sigan aprendiendo, que sigan haciendo sus oraciones, y les voy a mandar su material de apoyo para que ustedes tengan entonces todo este material para que lo puedan trabajar desde sus casas. Dios los bendiga, Shalom Adonai a cada uno de ustedes, un abrazo, muchos saludos y que Dios los bendiga.